quiero darle la palabra a nuestro primer ponente del día de hoy. Él es Kevin Flaherty. Yo me imagino que muchos y muchas de los presentes lo conocen. Kevin es sacerdote jesuita, tiene una maestría en teología y otra en psicología y un doctorado en psicología pastoral. En Lima ha sido profesor nuestro aquí de la casa en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en los programas de formación de la Conferencia Religiosa del Perú y en el Centro de Espiritualidad Ignaciana. Además, ha sido director espiritual del programa de formación de jesuitas en el Perú y superior del programa de formación de jesuitas en Chicago. En la actualidad se dedica al acompañamiento psicológico y espiritual y presenta cursos y talleres sobre temas de psicología y espiritualidad, además de ser delegado de prevención de la provincia del Perú justamente para temas de abuso en la Compañía de Jesús. Kevin, muchísimas gracias de nuevo por tu presencia, gracias por acompañarnos hoy día y que volver a verte y seguir trabajando en este tema de la prevención. Adelante, por favor. Buenas noches a todas y todos y gracias Daphne, Nino y Claudia del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la UARM. Es un gozo estar con ustedes y sin duda con muchos amigos y amigas de CONFER y la Iglesia Peruana. Y entonces en este tema de tocar la formación humana en la vida religiosa, lo que puedo hacer es tocar algunos de los puntos más importantes y en parte estoy compartiendo lo que hemos encontrado juntos en el camino, en CONFER, en caminar juntos. Y entonces es tratar de solamente tocar los temas más importantes. Y me gustaría poner el título Formando Mensajeros de la Paz. Como en la oración eucarística decimos que la iglesia sea un instrumento de paz y unión. Y este no es solamente adentro de la iglesia, sino en una sociedad como Daphne ha señalado, ha sufrido tanto abuso en muchas formas, incluyendo la violencia y abuso en el campo sexual. Y entonces estamos aquí para formar mensajeros de la paz. Y me gustaría pensar en, primero, el mensaje del Señor resucitado, el día domingo de la resurrección. La paz, shalom. Pero para comunicar la paz de Jesús necesitamos recibir la paz, estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Y esto nos invita a entender y buscar cómo podemos construir relaciones para tener una cultura del cuidado en la iglesia y cuidando nuestro mundo. Esta cultura del cuidado es lo que el Papa Francisco ha estado promoviendo desde el comienzo de su papado. Recordamos Evangelii Gaudium en 2013, llamándonos a cuidarnos, cuidar la iglesia. Fratelli Tutti, más recién. Y también en cada momento, por ejemplo, Laudato Si, cuidar nuestra casa común. Y por supuesto, en 2019, Vos estés luz mundi, donde estamos llamados a cuidar a todas las personas que estamos en relación por medio de la iglesia. Es una cultura del cuidado que cambia muchos de los aspectos de cómo estamos en relación, porque la clave es cuidar al otro, crear relaciones de igualdad. Es también saber que el poder existe para cuidar al otro.
y siempre está al servicio de la persona más necesitada, la persona menor, la persona de cualquier forma está confiando en la persona que tiene, sea más educación, edad, prestigio, etc. Es un cambio de chip que estamos buscando. Y en este sentido, estamos buscando algunos puntos. Muy brevemente, la importancia de formación integral, la importancia de tener una fe profunda, que es la razón de existir la vida religiosa, la madurez psicológica requerida. Y esta madurez psicológica incluye la dimensión psicosexual. Y por fin, la importancia de selección y reconocer siempre que la formación se ocurre adentro de un sistema, de la congregación, la orden, la iglesia, hasta nuestra cultura peruana. Entonces, en este sentido, la formación integral, estamos buscando la integración de la fe, la vida afectiva, la vida intelectual y relacional. Y este es algo progresivo, es algo que es un camino de crecimiento, que exige autoconocimiento y la capacidad de reflexionar en diálogo con los demás. Esta formación no se ocurre en un año, 2 años. Es pedir que personas entren como peregrinos en camino, donde la formación solamente se ocurre en el último suspiro del ser humano. Estamos en camino con Jesús en una comunidad. Y en este sentido, qué importante es subrayar la fe profunda. Una fe que es personal. Estamos en relación. Por la gran mayoría de nosotros, está centrado en la persona de Jesús. ¿Cómo podemos configurar nuestra vida a la vida de Jesús? ¿Cómo podemos entender nuestra propia historia a la luz del Evangelio, a la luz del camino de fe? Y es una fe que es relacional, no es individualista. Es una fe que inmediatamente encontrar a Jesús nos remite a reconocer al Señor en nuestras relaciones con los demás. Y como hemos aprendido tanto en América Latina y el Perú, especialmente reconocer al Señor en el más necesitado, los marginados, los necesitados. Es relacional y desde la relación de compasión nos damos cuenta que tiene que ser también social. Que nuestra manera de sanar no es solamente de una forma individualista, no puede ser personalista, es empoderar. Y por fin es buscar en la participación con muchos otros en la sociedad cómo crear un mundo de justicia e igualdad. Nuestra fe debe ser coherente con lo que es una fe sana. Un buen ejemplo para mí de lo que es una fe sana o una manera de poner en el espejo nuestra fe, es decir, es coherente con lo que es la exhortación apostólica Gaudete y Exultate, donde en capítulo 3 Francisco nos habla que el carnet de un cristiano son las bienaventuranzas. ¿Cómo estamos internalizando? ¿Cómo vivimos una fe en el mundo de hoy?
Y este es muy importante porque hemos encontrado en la iglesia espiritualidades que hasta lleva a actitudes de prepotencia, de arrogancia, hasta a veces que ha justificado abuso, el clericalismo, etc. ¿Cómo podemos tener una fe sana que quiere sanar a la persona y a los demás? Siempre al Espíritu de Jesús, fiel al camino de la iglesia. Y este es muy importante en el mundo de hoy, donde más y más gente no son creyentes. En los Estados Unidos, la categoría más en ascendencia en un estudio anual de la fe es la categoría de los nuns. No tengo una iglesia. Soy una persona espiritual, pero ya no creo en la iglesia. ¿Cómo podemos comunicar la fe? Somos instrumentos de la fe. No solamente en palabra o lo que decimos, sino el testimonio, la vida, lo que ha sido tan golpeado por los abusos de la iglesia. ¿Cómo puedo creer frente a una iglesia que destruye los más vulnerables? Tenemos que ser auténticos y caminar con Jesús. Y este significa también que nosotros mismos, primer paso es el paso a caminar con Jesús. Karl Rahner, el maestro de teología del siglo pasado, dijo, en el próximo siglo, nuestro siglo, dijo, ¿un cristiano va a ser un místico o no va a ser? ¿Va a tener un espíritu de relación con lo trascendente, relación centrada en la persona de Jesús, o no va a existir? Y en la vida religiosa a veces nos falta. Llegamos a ser a veces funcionarios en vez de personas viviendo desde nuestra propia fe. Y también significa por Rahner, que recuerda a Rahner tan brillante, y tenemos que tener teología, tenemos que tener una buena preparación. Pero me encanta lo que él dice cuando nos recuerda conocer a Dios. Es más importante que saber acerca de Dios. Primero, esta relación es lo que nos cambia, la conversión continua, la posibilidad de pedir la gracia de tratar a otros con compasión, porque he experimentado la compasión de Jesús. En este sentido, la importancia en la fe de los que viven la vida religiosa, pero una fe sana, que encuentra expresión. Cuando en trabajos con provinciales, hombres y mujeres por años, no encuentro, hay siempre una preocupación. Mis hermanos y hermanas están rezando, pero ¿qué hago con estos problemas psicológicos? No se hablan unos con otros. ¿Dónde puedo mandar a esta persona? La madurez afectiva. En la psicología recordamos que no hay mucho sobre madurez humana. Hay salud mental. Cuando hablamos de madurez humana en la vida religiosa, en realidad, en términos más profesionales, estamos hablando de salud mental. Una definición, algunos tienen un esquema para seguir, pero para una persona de la vida religiosa, la madurez se entiende como la integración progresiva de su historia personal, conducente a un mayor autoconocimiento y autoaceptación. Las habilidades de relacionarse sanamente
con los demás y una eficacia apostólica con la disponibilidad de aceptar diferentes ministerios y destinos. La madurez es requerido por una persona religiosa, en mi opinión, es más que lo que pedimos en la sociedad en general. No vivimos en nuestra familia. Estamos dispuestos a ir a cuidar a otros hasta en sitios de pobreza y tensión. Estamos llamados a tener la habilidad y la capacidad de relacionarse con personas distintas en la comunidad para ir y servir a otros. Y esto significa primero una persona que ha logrado una integración personal, autoaceptación, autoconocimiento, están encontrados en cada registro de lo que es salud mental. También está presente en los que saben cuidar sanamente a otros y ausente en los que han hecho daño al otro. Este está combinado inmediatamente con relaciones sanas. Hemos tenido ya inteligencia emocional que reúne los datos y dimensiones sanas de relaciones por ya más de 20 años. Y siempre hemos sabido que la importancia. Pero todavía con qué frecuencia encontramos religiosos y religiosos a veces con un límite o no saber cómo hablar unos con otros de su vida emocional en casa y con los demás. Entonces, con demasiada frecuencia todavía escuchamos a veces en parroquias, hoy ten paciencia con hermana fulana o padre fulano, donde debemos estar diciendo a las madres y padres, tengan compasión y paciencia con este pueblo tan sufrido. Nosotros, trabajando nuestra propia salud mental y madurez, lleguemos a ser instrumentos de paz capaces de servir. Este madurez dejo es mucho más amplio y quiero solamente tocar algunos de los puntos claves en lo que es la integración psicosexual. Primero, el desarrollo, como todo desarrollo humano, es progresivo. Hay etapas. Hay un conjunto de experiencias, de maneras desde el nacimiento hasta la vejez, de ir creciendo, incorporando nuevas experiencias, entendimiento. Y este proceso está presente también en la sexualidad. Es un proceso progresivo. La importancia de conocer y estar cómodo con nuestra historia psicosexual. Es la historia de la energía para amar. No es solamente genitalidad, es todo el conjunto de cómo estamos en este mundo para amar a los demás. Y entonces exige un proceso de autoconocimiento, autoaceptación y muchas veces sanación. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con nuestros mamás y papás de sexualidad creciendo? ¿Cuántos hemos hablado con libertad en la formación de nuestra propia historia sexual? Entonces tenemos todavía un trabajo de levantar este tabú que nos bloquea de entender y hasta gozar nuestra sexualidad como un don de Dios. Todavía a veces está ensombrada, está dejado como algo oscuro, en vez de algo donde damos vida. En este proceso, por muchas personas, la importancia de tomar momentos de sanación
sea por lo que ha experimentado o como no entiende su propia historia y sexualidad. Este es más importante que nunca, porque vivimos en un mundo sexualizado, demasiado en muchos aspectos. Solamente revisa los programas de Netflix. Uno de los más populares ahora es la tercera estación de educación sexual de un colegio en Inglaterra. ¿Cuántos programas? ¿Cuántas diferentes formas? Y entonces en la iglesia también tenemos que repensar sexualidad. Cómo vivimos, cómo enseñamos, pero toca a nosotros también en la vida religiosa, adentro de la iglesia. Si no estamos como atentos y madurándonos en el campo sexual, vivimos en un mundo que va a bombardearnos con estimulación sexual. Entonces, esta es una dimensión de nuestra vida que es integral al crecimiento y madurez. Tenemos que entendernos como hombres y mujeres en este mundo. La cuestión de género. Género es la construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer y del hombre. Es una realidad. Solamente pensamos en nuestra propia vida. ¿Cómo ha cambiado el entendimiento de cómo es la mujer? Y en 100 años es un cambio radical y va a seguir cambiando. Pero quiero enfocar por un momento un aspecto. La mujer ha hecho bastante trabajo. Gracias a Dios por el proceso de la liberación de mujeres en el mundo. Y este proceso también nos ha ayudado tanto en el Perú. Tuve la alegría de, en tiempos de crisis, hasta conocer y participar en lo que fue el movimiento de los comedores populares en el Perú, donde no fue solamente cocinar, sino mujeres colaborando, descubriendo sus habilidades con liderazgo rotativo. Y ha pasado en muchas diferentes formas. Ahora lo que encontramos es que si hay un grupo juvenil y hay 10 jóvenes, 7 son mujeres, 3 hombres. Grupos de voluntariado del Perú o que viene al Perú del extranjero. Mucho más mujeres que hombres. ¿Qué hacemos con los hombres? Tenemos que repensar profundamente masculinidad. El modelo antiguo, machista, patriarcal no funciona, pero estamos atrapados todavía. Está internalizado. Es lo que hemos recibido desde nuestra infancia y está todavía reflejado en nuestra sociedad. ¿Qué es feminicidio? ¿Por qué podemos ver mujeres asesinadas? Celos, violencia física, violencia emocional. Tenemos que no solamente liberar y seguir apoyando, porque ¿quién es normalmente la víctima? La mujer, pero también liberar al hombre para vivir más plenamente, de una forma integral. Y incluye en la vida religiosa. Cómo vivimos y entendemos la masculinidad, la feminidad como un testimonio del Evangelio hoy. Incluye también la orientación sexual, que en la iglesia estamos atrasados, porque mira cómo ha cambiado en los últimos 50 años en el mundo. En la
En la iglesia en 2000 se publicó en los Estados Unidos un libro, La faz cambiante del sacerdocio, escrito por Donald Cousins, que era un rector del seminario diocesano de Cleveland y también es psicólogo. Previamente sus libros hoy estuvieron mandados en cajas como regalo a seminarios, a sacerdotes en muchas diferentes diócesis. Pero cuando empezó a hablar de diferentes crisis del sacerdocio, terminó hasta afuera de este seminario. ¿Por qué? En gran parte por cuestionar o levantar la pregunta si debemos tener un celibato opcional o por qué solamente un soltero, o decimos célibe, puede ser un sacerdote. Tenemos una crisis vocacional o una crisis de estructuras. No estamos dispuestos a explorar o dialogar. No sé si este es un tema cuando los obispos van por su ad limina, pero afecta la calidad de quienes son sacerdotes y cuántos vamos a tener en el futuro. Y el otro tema fue homosexualidad. Cousins era el primero a decir, hay sacerdotes homosexuales en el clero. Más de 20%. Mucho más que hay en la sociedad, en las estadísticas. Pero todavía es tabú y nadie puede hablar. Tenemos que aprender a acompañar y permitir que la persona homosexual logra a una madurez. Ha sido a veces el cuco de abuso, porque como sabemos, la mayoría en muchos países de víctimas son adolescentes varones, pero la causa no es la homosexualidad. Pero cuando tienes una persona confusa en su propia orientación, que nunca ha hablado, con frecuencia tienes a alguien estancado en su propia adolescencia jugando con otros adolescentes. Pero es abuso sexual. La persona homosexual madura no abusa más que un heterosexual. Pero no hemos trabajado en la formación. No hemos hablado abiertamente por tabú. Estos temas son muy importantes. La otra es la misma castidad religiosa. El celibato es un don, pero es un don como alguien que tiene don de la música. Pero puedes tener un don de la música, pero aprender a tocar la guitarra o un instrumento es todo un proceso de aprendizaje. Uno tiene que asumir y activamente asumir lo que es el celibato, la castidad religiosa. Todavía por mucha gente es algo impuesta, entonces es una actitud pasiva, lo que no puedo hacer en vez de aprender cómo amo, cómo son mis relaciones, cómo vivo con mi soledad, con mi sexualidad, al servicio a los demás, en relación con el Señor y con los demás. Si no asumimos y tomamos una actitud del celibato, y Saip, que entrevistó más de 3,000 sacerdotes en su vida, en su libro sobre el celibato, dice, no he encontrado un célibe que no dedica 1 hora y media o más a cada día a una otra forma de relación con el Señor, oración y vida interior. Tenemos que revisar cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras raíces y quiénes son los que están en el clero, en la vida religiosa.
Este incluye este proceso a desarrollar y mantener una conciencia y educación continua para participar en la construcción de una cultura de cuidado y de igualdad. Tiene que ser como una parte de nuestra formación constantemente. En mi vida personal, en mi vida relacional, en mi vida espiritual, en mi vida social. Es parte de la llamada, la vocación en la iglesia de hoy. Pero ojo, antes de terminar, dos cositas. No cositas, son muy importantes. Uno es la selección. Por 20 años o más, hemos tratado de expresar desde psicólogos no confer, muchas veces terminamos luchando para nivelar personas, sanar heridas. Todos tenemos heridas y golpes. Como Henry Nouwen dicen, somos sanadores heridos, todos. A medida que vamos sanándonos, podemos con compasión ayudar a otros. Pero a veces la selección ni está tomada en cuenta. Hay más exámenes psicológicos para trabajar como un vendedor de camisas en Saga Falabella que para entrar en muchos seminarios y comunidades religiosas. Entonces, después empezamos a descubrir tantos problemas y qué vamos a hacer. Una selección adecuada al comienzo, pero también durante la formación. Debemos buscar personas que tienen una base psicológica sana, sin trastornos de personalidad y traumas insuperables. Un cociente intelectual normal o superior. Como las personas que pueden entrar en un instituto superior como un SANATI o una universidad. Deben mostrar una capacidad para crecer y vivir y colaborar con personas distintas. Tener la habilidad de empatía, sentir con otros. Y esta empatía acompañada por una fuerza interior o yoica para cuidar y acompañar a personas en situaciones de estrés y pobreza. Estamos pidiendo muchísimo de religiosos, religiosas, y hasta más en el futuro porque vamos a ser menos en comunidades de pocos. Colaboración, acompañar va a ser las claves de nuestra vida. Y por fin recordar que la formación refleja la comunidad religiosa. Una perspectiva sistémica. La formación no se ocurre en una burbuja. Los jóvenes captan rápidamente cómo son los padres o las hermanas formadas y repiten la historia. Tenemos que cambiar todos. Es una formación de jóvenes adentro de una familia religiosa. Si la familia religiosa es disfuncional, como una familia nuclear, ojo, muy difícil formar una persona sana. Y entonces es un desafío para todos nosotros. Formar para crear personas capaces de comunicar shalom y paz y cuidar a otros. Capaces de crecer y caminar con Jesús y nuestras hermanas y hermanos por toda la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Kevin. Muy interesante todo lo que nos has planteado. Además que nos mueve a una serie de preguntas sobre
la formación, los temas que tenemos que abordar, la dificultad de un perfil adecuado para personas que quieren servir y atender y darse a otros. Creo que van a ir surgiendo muchas preguntas a partir de lo que tú nos dices, y también después de esta charla nos va a dejar para la reflexión, y creo que eso es central. Muchísimas gracias, Kevin. Les recuerdo, por favor, que si tienen algunas preguntas respecto a lo que vamos escuchando, las vayan poniendo en el chat para poder conversarlas al final. Y ahora le doy la palabra a Daniel Portillo, que muchos de ustedes y muchas de ustedes conocerán también. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua, estudió la licenciatura en Teología Espiritual y la especialización en formación sacerdotal. Tiene una maestría y un doctorado en psicoanálisis y un doctorado en teología. Actualmente es director del Consejo Latinoamericano de CEPROME, profesor de tiempo completo de la Pontificia Universidad Gregoriana, miembro de la Comisión Internacional de Protección de Menores de la Orden de los Agustinos Recoletos, y empezará a coordinar el diplomado en versión español de protección contra menores del nuevo Instituto de Antropología y Estudios Interdisciplinares sobre la dignidad humana y el cuidado de las personas vulnerables de la Universidad Gregoriana, lo que hasta hace un tiempo era el Chichipí, que ahora se ha convertido en el Instituto de Antropología de la Gregoriana. Muchísimas gracias, Daniel, por darte el tiempo de estar con nosotros. Un gusto tenerte también aquí el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Dafne. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio de poder entrar a sus hogares a través de esta realidad virtual también, para poder establecer un diálogo juntos, agradeciendo las palabras del padre Kevin sobre el apoyo de la madurez humana como una plataforma esencial de la vida religiosa. Voy ahora a dar el salto para abordar justamente cómo esta plataforma y estas características que abordó de una manera muy exquisita y de una manera muy clave Kevin, ahora quisiera situarlas también en una plataforma sobre la prevención del abuso, con la idea de que podamos complementar un argumento con el otro. Comparto pantalla para irme lo más ágil posible. Concretamente, se me pidió la reflexión de junto reflexionar si la prevención del abuso es una prioridad para la vida consagrada. Pienso que esto resulta esencial en este momento en el que tenemos que situarnos y evidenciar si hablar de prevención hoy resulta una motivación genuina como parte de la vida consagrada o solamente es parte de una persecución o parte de una respuesta que podríamos decir también fóbico-paranoide que vamos teniendo nosotros de frente a los informes mediáticos, a las noticias que día a día se van dando. Pienso que quienes nos involucramos en este tema de la prevención tenemos que preguntarnos siempre cuál es nuestra motivación por estar aquí, porque la motivación es una pieza clave para poder discernir si nuestra motivación es genuina o por otro lado es narcisista. Una motivación genuina se permite justamente confrontar e ir a la raíz de aquellos errores que muchas veces, sea a nivel personal, sea a nivel institucional, hemos fallado de frente a esta realidad, como también una respuesta, por así decirlo, narcisista, sería estar concretamente buscando más el prestigio y el privilegio de la institución por encima de la escucha de las víctimas. Recordar el mensaje que hace un par de días mencionó el Papa Francisco con motivo del encuentro en Varsovia, que ya basta de estar privilegiando justamente la institución por encima de las víctimas, ¿no? No por el hecho de estar cuidando el privilegio de la institución, debemos estar haciendo caso omiso a la realidad de las víctimas. Al día de hoy, la vida consagrada pienso que ha tenido un aprendizaje muy doloroso, particularmente en este tema, aunque pudiéramos ampliarlo con la vida laical, con la vida presbiteral, particularmente en el contexto diocesano, como en el contexto episcopal también, por el objetivo
de este seminario, de este webinar, situado más en la vida consagrada, pues podemos ubicarnos como este doloroso aprendizaje que la vida consagrada ha evidenciado la fe que ha costado de muchos, particularmente de muchos creyentes, el descenso también de la credibilidad institucional y así como muchos esfuerzos que se van multiplicando, pero que parecen minúsculos porque se encuentran distanciados y desarticulados. Me llama la atención que en el tema de la prevención podemos dimensionar también cuál es el funcionamiento que tenemos en la iglesia. Muchas veces podemos tener iniciativas, pero nuestras iniciativas tienden a ser como excesivamente particulares, pequeñas, minúsculas, dicotómicas, incapaces de establecer también vínculos y lazos con otras instituciones que privilegien también la motivación que nos une, como el principio de comunión por encima de las iniciativas personales. En este sentido, podemos darnos cuenta cómo puede ser una tentación constante darnos cuenta que quizás la lucha por la prevención del abuso se puede dar en algunos espacios, pero mientras esto no se orqueste, no sea un esfuerzo en conjunto, justamente vamos a ir viendo la batalla o las desilusiones que esto va representando en el día a día. Si bien podemos decir que la vida consagrada hoy se encuentra de frente a una reingeniería estructural, es decir, como una oportunidad de cambio y a la vez una oportunidad de renovación. Sin duda es una conversión pastoral la que se requiere en este momento, una conversión pastoral que va implicando nuestra manera también de ver la vida, de ver la vocación misma, la oferta vocacional hacia las personas que pueden tener una inquietud por la vocación misma. Por eso, pensar en una reingeniería estructural es también darnos cuenta cómo la vida consagrada se entiende a sí misma como parte de sí, como parte de su labor, como parte de la pastoral de la iglesia. Vale la pena preguntarnos, insisto, cuál es nuestra motivación de la vida consagrada para actuar contra los abusos. ¿Está dispuesta a actuar hasta las últimas consecuencias? ¿O solamente lo hacemos justamente para mantenernos como intentando generar lo que hablaremos más adelante como una prevención cosmética? La prevención cosmética solamente quiere ir a la fachada, decir que hacemos, pero en realidad no hacemos nada. Decir que somos una iglesia que está poniendo a las víctimas al centro, que nos movemos bajo el principio de tolerancia cero, pero dentro de la estructura al interno puede que no vivamos esta conversión también en nuestras relaciones, una mística de ojos abiertos, este proceso de la mística que ya nos hablaba Kevin previamente, y este proceso místico que tiende también a motivarnos para reflexionar sobre nuestras relaciones más sanas también dentro de la iglesia. Nos podríamos cuestionar si estamos dispuestos a combatir los niveles de corrupción interna que obstaculizan el tratamiento integral de los casos, la atención a las víctimas y las dinámicas internas. Llama mucho la atención que al principio dimensionábamos que una de las causales más importantes de los abusos sexuales era el clericalismo llamado ministerial. Posteriormente se habló del clericalismo laical, como esta reverencia que tienen los laicos, una sumisión clara hacia el sacerdote, ¿no? Un laico incapaz de poder externar una palabra, de poder tomar una decisión, sino más bien enredado en esta dinámica, llamémosle sadomasoquista, que podemos vivir al interno. Pero también hoy, como este tercer avance de reflexión, nos hemos ido dando cuenta que no solamente podemos hablar de clericalismo ministerial o laical, sino también como de este autoritarismo que puede ser parte de las dinámicas en la vida religiosa también femenina. Es decir, la manera como de una manera destructiva podemos establecer estos vínculos que afectan y que dañan las relaciones al interno, particularmente dentro de la vida consagrada. Las respuestas, pienso, estas tres interrogantes al menos, pienso que resultan indispensables para quien se encuentra dentro de la vida religiosa, porque podemos caer en el riesgo de pensar que estamos trabajando el tema de abusos, que estamos en el tema de la prevención, pero nos vamos dando cuenta que cuando el tema de la prevención se desfasa,
de pensar que no solamente es hablar de abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores de edad, sino que también es hablar de la prevención en su expresión más positiva, más natural. Me refiero, por ejemplo, a la prevención como un principio psicológico y saludable. Ya nos anticipaba Kevin sobre esta realidad también. La prevención desde una realidad también, desde esta connotación espiritual y mística, como la prevención también en el ámbito de las relaciones humanas. No podemos hablar de prevención del abuso sexual de menores cometido por clérigos contra niños, niñas y adolescentes, si no abordamos también el tema de nuestras relaciones, cómo nos relacionamos en la vida consagrada. Cuando de pronto podemos analizar que puede existir vínculos excesivamente tóxicos que son capaces de dañar la integridad y la vida de unas personas, podemos darnos cuenta que no podemos abordar el tema de abuso de menores si no empezamos a tratar la prevención desde nuestros niveles, desde nuestros alcances, desde nuestras realidades concretas, ¿no? Por eso, cuando señalo estas interrogantes, perdón, es para irnos a argumentos que generen también una reflexión más a fondo, más al interno, porque podemos caer en el riesgo de quedarnos solamente en una lucha que representa una población muy concreta, no abordando así, no permitiendo que la prevención pueda permear también nuestras dinámicas dentro de la vida consagrada. Cuando hablamos de prevención, hablamos también de salud física y psíquica, y analizamos también cuáles son nuestras dinámicas que favorecen el restablecimiento, los criterios, la conformación de esta salud mental, física, psicológica, emocional, dentro de nuestras casas de vida consagrada. Si no analizamos este enfoque más amplio de prevención, podemos quedarnos justamente en la banqueta de reflexión. Entiéndase la banqueta como una parte exterior, como una parte de límite hacia afuera, pero que no nos arriesgamos a meternos a un abordaje más interior. La reforma que la Iglesia va llevando, nos vamos dando cuenta que no es una responsabilidad jerárquica, sino que la reforma tiene una responsabilidad eclesial, de tal manera que no podemos hablar que solamente sean ni los obispos, ni los clérigos, ni las religiosas los que deben establecer esta reforma, sino es una reforma en la que debemos involucrarnos todos. Por eso creo que el proceso de justicia que se ha ido llevando hasta el día de hoy viene por distintos actores, algunos que ya no están dentro de la Iglesia, lamentablemente, que pudiéramos llamarlos también como reformadores anónimos. Los reformadores anónimos me refiero a aquellas víctimas y sobrevivientes que su lucha la han establecido también como este criterio para darle frente a estas situaciones abusivas que de pronto iban golpeteando, iban lastimando la realidad con la cual se iban encontrando. Por eso, a pesar de los esfuerzos preventivos que la Iglesia ha ido implementando, es importante que analicemos las tendencias que aminoran también los esfuerzos para prevenir el abuso. Pienso que este tema, que los historiadores señalan como la segunda crisis más fuerte que la Iglesia Católica ha tenido después de la Reforma de Lutero, nos evidencia un tema que pone sobre la mesa, y es el tema del abuso, el abuso en general, no solamente abuso sexual y no solamente contra menores y no solamente cometido por clérigos, sino nuestras dinámicas abusivas dentro de la Iglesia. Es decir, que muchas veces los niveles de abuso que manejamos en nuestro día a día tiende a ser excesivamente fuerte y puede lastimar en el día a día. Ustedes recordarán que el último documento que emerge como una iniciativa pedagógica, concretamente para las congregaciones, diócesis, realidades que estaban más al margen de todo lo que se debía hacer, era el llamado Vademecum. Pienso que este documento, insisto, propiamente pedagógico, nos ayuda a entender algunas cosas que vale la pena concretar para la vida consagrada. Lo primero es que nos invita a orquestar todos los esfuerzos normativos realizados en la Iglesia en estos últimos años, pero también nos invita a nosotros a preguntarnos si existen esfuerzos normativos realizados en nuestras congregaciones.
A veces ha sido más fácil para algunas congregaciones el plagio de documentos de una congregación a otra, no generando así una sensibilización y una reflexión que resultan elemental para que este tema no resulte una situación paranoica en los miembros del instituto o de la congregación, porque muchas veces se percibe cuando una persona puede no estar sensibilizada en el tema, cuando de pronto siente que la iglesia ha empezado a hablar solo sobre los abusos, ha hecho a un lado todo y se ha enfocado en esto. Aunque así fuera, debemos darnos cuenta que si nosotros, los creyentes de la iglesia de hoy, no elaboramos esta realidad concreta, no le damos frente a esta realidad del abuso general, difícilmente se podrán llevar a cabo esfuerzos que la iglesia paralelamente está llevando hoy. Por ejemplo, el de la sinodalidad. Hablar de prevención en sintonía de la sinodalidad se permite que haya una coherencia discursiva entre lo que busca la prevención y lo que pretende la sinodalidad. No son discursos, llamémosle, alternos de la iglesia, sino que pretendería justamente que en el actuar mismo, en el camino que la iglesia va llevando, este discurso vaya teniendo convergencia con este otro. Por lo tanto, pedagogías articuladas que hagan más digeribles las normativas nos van a ayudar también a que toda norma pueda ser mayormente implementada, pero también más adecuada en aquello que vamos viviendo. Ya que si nuestra labor preventiva, y particularmente aquella de hacer justicia, no se vuelve pedagogía, pues se puede convertir en disimulo, en un disfraz. Yo puedo publicar unas líneas guía, puedo publicar un protocolo, un código de conducta, pero si esto no se vuelve pedagógico, es decir, no se hace capaz de interpretar a la población, de ser acogido por la población a la que sirvo, pues podría resultar muy bien un mero disfraz o disimulo. El Vademecum intentó responder la pregunta ¿cómo? De frente a la prevención, de frente a las situaciones de abuso, ¿cómo respondemos? Es por esto que se creó este manual operativo, para hacernos caer en la cuenta que no solamente basta tener documentos normativos, sino que también cómo hacemos operativo. En la iglesia puede ser especialidad nuestra generar muchos documentos y nos vamos dando cuenta que muchas veces los documentos se van quedando como palabras huecas, palabras vacías que nos ayudan solamente a citar nuestros múltiples discursos protocolarios. Pero si estos documentos no van siendo operativos en la vida diaria, en la vida práctica y sobre todo en el ambiente pastoral, se va generando este hueco sumamente amplio en esta realidad. Por eso, como comisiones, como congregaciones, necesitamos de un manual operativo donde podamos ser, y particularmente por eso la función del Vademecum, para ser instruidos puntualmente en aquello que se debe realizar. Con este aprendizaje, cito el Vademecum para caer en la cuenta de manera analógica, el Vademecum llamado versión 1.0. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia que se da cuenta que esto es un aprendizaje en aquello que posteriormente deberá cambiar y adoptar. Hoy es versión 1.0, el día de mañana tendrá que ser versión 2.0 y así sucesivamente, ¿no? Pero es para darnos cuenta que es necesario generar un aprendizaje que nosotros vamos teniendo en el día a día. Si retrocedemos el tiempo y nos vamos dando cuenta, los primeros escándalos mediáticos allá en Lafayette, por ejemplo, en 1985, o aquel informe del 6 de enero por el periódico The Boston Globe, el 6 de enero del año 2002, nos vamos dando cuenta que de aquel tiempo, del 85, 2002, al día de hoy, hemos generado un aprendizaje que dolorosamente nos hemos ido dando cuenta y lastimosamente las víctimas han sufrido justamente esos avances que debimos haber estado preparados para eso. Ética y deontológicamente era nuestra responsabilidad también haber estado preparados para acoger a las víctimas, pero también esto nos ayuda a hacer una reflexión eclesiológica, una comprensión eclesiológica de cómo se encontraba la iglesia en ese tiempo y nos ayuda también a darnos cuenta cómo se encuentra la iglesia en el día de hoy.
Por eso, la lucha contra los abusos no es una carrera terminada, sino es un camino que vamos construyendo juntos día a día con acciones concretas. Y así como la vida consagrada va teniendo hoy la necesidad de generar vínculos entre distintas comunidades, congregaciones, institutos, pues sobre todo en este tema de la prevención resulta un elemento fundamental. Quiero abordar el tema de los partidos, voy a ponerlo entre comillas, en el trabajo preventivo dentro de la vida consagrada. Me refiero a estos partidos como una especie de sindicatos, donde muchas veces las distintas acciones pueden evidenciar a una iglesia firme en la tolerancia cero, pero a otra porción caracterizada con mezquinas acciones, con mezquinas reacciones incluso. Pienso que el tema que ha ido teniendo evolución y desarrollo sobre esto, al menos en 5 fases que identificamos. La primera fue cuando emergen los casos de abuso sexual perpetrado contra niños por parte de sacerdotes, posteriormente los abusos por clérigos de alto rango, llamémosle cardenales, nuncios apostólicos, obispos, etcétera. Posteriormente el abuso dentro de las casas formativas. Cuarto, el abuso dentro de la vida consagrada femenina. Y aquí es donde nos dimos cuenta lo desprotegidas que se encuentra la vida religiosa femenina en este tema. Lo pongo en el rubro canónico como lo pongo en el rubro también civil. Y por último, en el tema en el que nos encontramos actualmente es el tema de la accountability, la necesaria rendición de cuentas como parte de toda esta reflexión y dinámica en la cual estamos enfrentándonos y de la cual a nivel exponencial y más grande vemos niveles y alcances que van siendo necesarios reflexionarlos en el día a día. Pienso en 5 partidos dentro de este trabajo preventivo. Quizás existen más, sugiero 5. Los primeros me refiero a quienes han perdido la credibilidad en la iglesia y por lo tanto quienes han perdido la motivación también auténtica por la prevención. Aquellos que dejaron de creer en la iglesia cuando se encontraron con temas de encubrimiento y con temas de abuso. Vemos cómo particularmente este tipo de personas pueden tornarse de una manera, y se entendería también, agresiva y frontal contra la iglesia. Sobre todo porque aquello que valoraban como más, como algo muy, muy preciado que es la fe, de pronto se vio aniquilado por un tema de abuso. Segundo, la presencia del escándalo en un ambiente adiáforo, es decir, los indiferentes. Esta población la considero junto con el cuarto partido, pero esta población la considero de las más grandes que existen en este momento con el tema de la prevención en la iglesia. Los que se encuentran indiferentes, los adiáforos, es decir, los que sienten que la iglesia está perdiendo el tiempo en el tema de la prevención, que verdaderamente no debería entretenerse tanto sobre este tema. O los que dicen sí, pero no hay nada más que hacer, es decir, es parte de mi modo. Una tercera población, me refiero a las fallas internas, sobre todo en la legislación de los casos. Las víctimas llegan a la congregación o a la diócesis para meter la demanda, pero no existe la ruta adecuada para que las víctimas puedan encontrar justicia, porque no tenemos para empezar ni la ubicación concreta donde las víctimas deberían haber encontrado justamente entregar al menos la demanda. Ubicamos que quizás puede haber superioras o superiores dispuestos a recibir a las víctimas, pero vemos otros espacios donde estos mismos y los obispos no han estado también dispuestos a recibirlas. Tenemos las dos partes. Por eso podemos encontrar una población que aparentemente quiere encontrar justicia, pero vemos que la legislación queda, la ruta de acceso a la ley ha quedado justamente mermada. Mencioné que además de los adiáforos, otra población muy fuerte es justamente esta, el sindicato de los coprofílicos eclesiales, representado por aquellos que pueden hacer propaganda a través de la envidia de los males de las otras personas.
Es significativo darnos cuenta los niveles y los grados de envidia que podemos manejar en la iglesia, que son capaces de acabar con la buena fama de una persona. A través de la difamación, de los chismes, de las calumnias, somos capaces de aniquilar la buena fama de una persona. Los coprofílicos eclesiales justamente se encargan, como su nombre lo indicaría, viene de copro, que en psicología se entendería la coprofilia, como aquellos que generan una cierta excitación a las heces, genera una cierta excitación mirar, oler o ver el acto de defecar. Y vemos cómo analógicamente podríamos hablar de los coprofílicos como aquellas personas que dentro de la iglesia van siendo destructivas. Son personas que no buscan construir unidad, sino son personas que la misión que tienen es construir la división, mantener la división dentro de un grupo, dentro de otro. Creo que sobrarían ejemplos que a nivel más alto, nada menos el Papa en estos últimos días justamente ha evidenciado de qué manera se puede generar una coprofilia, es decir, generar una envidia que puede ser capaz de desgarrar. Lo señalaba él concretamente y francamente cuando ha mencionado algunas personas han comenzado a preparar el cónclave, es decir, para señalar hasta qué punto los niveles de envidia se pueden manejar dentro de la iglesia. Es significativo darnos cuenta que cuando hablamos de prevención, pues también entramos en esta dinámica de la teología de la ternura. Y la teología de la ternura implica la manera adecuada como nosotros nos vinculamos. En caso contrario, somos capaces de acabar con la buena fama y la vida de los demás. Y por lo tanto somos capaces de mantener este tipo de relaciones que dañan y que afectan la integridad de otros. Un quinto y último sindicato que sugiero o partido son las víctimas por oficio. Llamo víctimas por oficio aquellas personas que a pesar de que les ofrezcamos todos los recursos y todos los medios necesarios, han decidido establecerse en esta geografía del abuso. Entonces, para ellos es importante mantenerse en esta dinámica donde el abuso sea parte de esto y no una dinámica que vaya más allá, una recuperación, pasar de víctima a sobreviviente. Son personas que sienten que lo mejor que pueden mantener hoy como parte de aquella representatividad ante el público, ante los demás, es el hecho de ser víctimas. Dentro de los abusos, nos situamos en un ciclo de abusos que se van dando y particularmente en la vida consagrada, los que adquieren mayor fuerza son los llamados abusos no sexuales. Los abusos no sexuales que tienen que ver con los abusos de confianza, el abuso de poder, el abuso psicológico, espiritual, de conciencia, etc. Los abusos no sexuales vienen a ser como este porcentaje mayoritario, particularmente en la vida consagrada, donde por una escasa formación humana, como ya lo señalaba Kevin anteriormente, pues mayormente se da una realidad justamente abusiva como esta. Además de los abusos no sexuales, viene posteriormente el abuso sexual concretamente, que puede ser con o sin contacto físico. Me refiero, puede ser sin contacto físico porque puede ser a nivel virtual, puede justamente no ser la persona, no estar la persona físicamente con otra, pero puede generar esta realidad como tal. Los abusos también se dan dentro de este ciclo, tomando en cuenta el encubrimiento y la impunidad que podemos tener. Cuando dentro de nuestras comunidades religiosas podemos darnos cuenta cómo podemos patrocinar el encubrimiento y la impunidad. En las dinámicas diarias, incluso nos damos cuenta cómo en América Latina, los abusos, aquellos seriales y los abusos de mayor escándalo, justamente tuvieron como característica común que fueron apadrinados por el encubrimiento y la impunidad. Me refiero, por ejemplo, a casos muy concretos de personas que con un poder sobresaliente fueron capaces justamente de comprar el silencio de aquellas personas que alrededor podían haberles implementado justicia. Y el quinto
el quinto paso dentro de este ciclo de abuso es la disarmonía institucional. Es decir, ¿cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo a nosotros? ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo a las instituciones para hacer un frente común al respecto? Desde distintos enfoques lo vamos viendo. Valdría la pena preguntarnos en Perú, es decir, de qué manera en Perú, en el país que cada uno de nosotros seamos, cómo nos cuesta armonizar nuestros esfuerzos para que fuera justamente la intervención de un único esfuerzo caracterizado por la armonía. Ya casi para terminar, sitúo solamente la prevención cosmética en la vida consagrada. Por la prevención cosmética me refiero a los discursos inoperativos que podemos manejar a veces. Decimos, estamos del lado de las víctimas, pero nunca las recibimos. Hacemos comisiones fantasmas. Por ejemplo, publicamos que hemos hecho una nueva comisión de tal comunidad religiosa, de tal orden, etcétera, pero hemos colocado nombres de encargados, pero no damos seguimiento a sus responsabilidades. Hicimos incluso comunicados, pero operativamente las comisiones han quedado en el aire. Permítanme un regionalismo de mi tierra que le llamamos chapoteadero. Chapoteadero me refiero a la piscina que se emplea para los niños, para que no se ahoguen. Entonces es una piscina muy pequeñita. Hablo de la prevención de chapoteadero cuando solamente queremos hacer esfuerzos mínimos en todo lo que realizamos. Y esfuerzos mínimos podría ser hacer toda una serie de documentos, pero no hacer operativo el esfuerzo que estamos realizando. Nuestra motivación para la prevención del abuso o es auténtica o inauténtica, porque esto tiene que definir que sea operativa y por lo tanto que sea ética y deontológica también. Por eso, la prevención en la vida consagrada es más que un código de conducta, más que un protocolo de prevención y más que una ruta de acción, ¿no? Hablamos de la prevención como una cultura que debe permear nuestro buen trato en la iglesia y nuestra educación. Llama mucho la atención que las personas que nos decimos más cercanas a la iglesia, a veces carecemos de educación y a veces carecemos sobre todo de buen trato. Somos personas que no nos hemos formado para llegar a tratar bien a los demás. Las personas que tenemos una responsabilidad en la iglesia, muchas veces entre más pesa nuestro llavero, entre más llaves traemos con nosotros, mayor poder sentimos. No cabe duda que las fragilidades humanas, de las cuales Kevin nos hablaba en su primera intervención, se evidencian justamente con gestos concretos, ¿no? Por eso, hablar de esta cultura de buen trato es darnos cuenta que la conversión de buen trato también implica nuestra manera diferente de relacionarnos y de tratarnos dentro de la iglesia. No podemos seguir pensando que hablar de prevención solamente es saber que los niños estén alejados de los adultos y que no los toquemos. Va más allá de esto, es decir, pensar esto es pensar en la mística del buen trato que debemos implementar. Además, la prevención es una espiritualidad eclesial sustentada en el evangelio mismo. Por eso, la palabra principal en toda reforma eclesial sin duda tendrá que ser red. No hay lugar para los freelance, ¿no? Las congregaciones, las comunidades que le quieran jugar a hacerlo por sí solos, las diócesis que quieran hacerlo independiente. Si queremos establecer un frente común por el bien, sea de nuestra iglesia, llamémosle la iglesia peruana o la iglesia católica en general, necesitamos un frente común. De otra manera, nomás le estamos jugando al freelance. El trabajo, por tanto, de una comisión dentro de una congregación, sin duda es de alto riesgo. Creo que parte de la prevención es aprender a medir nuestras fuerzas. Porque en el alpinismo y la prevención resulta importante el estado permanente de cuidado y saber medir nuestros límites, saber hasta dónde, saber con qué podemos y con qué no podemos. En ocasiones nuestra labor parece una misión imposible, sobre todo cuando queremos trabajar por la prevención, pero resulta que generamos nos encontramos con una subcultura de maltrato en nuestra comunidad religiosa. Por eso comenzamos a trabajar toda esta realidad desde el fondo, desde nuestro enfoque particular, claro, y desde este enfoque el cual debemos abordar. Nunca olvidar por quiénes estamos aquí, a quienes servimos y tomar en consideración nuestra propia conversión, porque trabajar en la prevención es abordar también un tema de conversión personal
así como llegar a trabajar juntos por la conversión pastoral en la iglesia. Todo el bien que se haga en algún punto del país repercute en toda la iglesia. Por tanto, saber que no somos competencia, aprender a difundir también el bien que hacemos como parte de estos esfuerzos conjuntos que se van haciendo. Fuera campañas entonces que no tengan como objetivo fijarse en metas concretas, sino solamente ambiciones narcisas. Por último, no pedamos perdón si no estamos dispuestos a remediar nuestras acciones en mal cometido, porque podemos estar dando comunicados que pedimos perdón, pedimos perdón, pedimos perdón. ¿Y cuáles son nuestras acciones para remediar este mal cometido? Por eso, que nuestras acciones no pierdan el centro evangélico de la víctima y por otro lado, no olvidemos tampoco al agresor. No olvidemos que los pecadores también somos parte de la iglesia. Y de pronto, cuando generamos o nos volteamos con una persecución contra el agresor, caemos también en una dinámica, este tipo de dinámica que resulta también farisaica. Es decir, si nosotros vamos a atender un caso de prevención, a intervenir en un caso de abuso, no olvidemos que también el agresor tiene sus derechos como persona. Y no olvidemos que también esta persona es un ser humano. Obviamente, hemos puesto a la víctima al centro, obviamente atendemos las víctimas secundarias, la familia, la comunidad, pero también es importante no olvidar la atención que el agresor debe tener. Es de sabio siempre pedir ayuda para poder intervenir adecuadamente y sabemos que la omnipotencia nunca resulta la mejor aliada, aunque a veces es una característica que nos acompaña. No olvidemos este círculo particular de las víctimas secundarias, familia, comunidad religiosa, comunidad parroquial, que han sido afectadas por un abuso suscitado entre un agresor y una víctima. Y implementar la formación como parte de esta dinámica que se va dando en el día a día, sobre todo con este tipo de búsquedas que se van generando en conjunto. Muchas gracias por su escucha y por su tiempo. Muchas gracias, Daniel, a ti por la presentación. Se agregan más preguntas y temas para pensar a los que ya nos había dejado Kevin. Qué importante esto que mencionas de la necesidad de hacer un cambio estructural y de que la prevención sea parte de la formación de las personas. No podemos dejar la prevención, como tú dices, como algo cosmético, como algo que es solo de imagen, sino que tiene que estar internalizada y puesta en todos nuestros procesos de formación. Tenemos algunas preguntas para ambos. Perdón, Dafne, ¿me permites un Sí. segundo? Porque Sí, claro. A caer la tormenta, voy a cerrar las puertas porque va a entrar la lluvia. Ok, perfecto. Voy haciendo una pregunta para Kevin, entonces. Ahora, Kevin, nos preguntan cómo lograr motivar asertivamente a un conjunto de clérigos, a un clericalismo, nos dicen, débil en su fe, que no se atreve a promover acciones pastorales en defensa de la niñez y de la adolescencia, y que más bien las ignora y entrega de manera y relega de una manera tan notoria que ni ellos mismos se dan cuenta de su actuar. ¿Qué hacemos con estas personas que no se atreven a tomar acciones directas, que no trabajan como debe ser, que no actúan? Buena suerte. Y me gustaría saber también. Pero yo creo que lo que Daniel está diciendo es algo institucional y es un compromiso y es una conversión. Y entonces yo creo que este es donde el mismo Papa ha estado diciendo, hay gente muy en contra. Este es regresando de Eslovaquia, por ejemplo, ha llamado la atención. Tenemos que afirmar como iglesia que necesitamos conversión. Y por supuesto, tenemos que, como hombre y como sacerdote, necesitamos revisar cómo trabajamos, cuál es nuestro estilo, qué significa clericalismo versus, por ejemplo, un liderazgo de servicio, qué significa compasión. El otro día en la conversión de Mateo,
quiero compasión, quiero la misericordia, no sacrificio. Es un cambio de chip. Pero a veces hemos formado hombres a pensar, este es como debe ser. Y a veces clericalismo es una forma distorsionada, a usar una palabra más suave, de lo que es el machismo. Es como uno mantiene el poder y autoridad y pertenecer a una élite que tiene reglas distintas que la mayoría o las masas. Entonces tenemos que abrirnos y este es donde la conversión empieza con cada uno. Y yo creo que tenemos que tener la humildad en la iglesia y como los líderes, de cómo hemos ejercido la autoridad, el liderazgo, y qué pide nuestro pueblo. Yo encuentro que el pueblo de Dios cuida, ama a sus sacerdotes, pero tenemos que reconocer que esta es una relación que exige también que sacerdotes sean honestos, auténticos y hermanos que están al servicio de la comunidad. Y este es fundar o refundar su vida en el Señor. ¿Cómo ha sido Jesús? ¿Qué marca su vida? Este es lo que el mismo Papa nos llama a explorar y enfrentar. Creo que es una conversión de la iglesia, como Daniel estuvo diciendo, no son solamente palabras, es más a fondo, es profundo. Gracias, Kevin. Aquí hay una pregunta para Daniel. Daniel, nos dicen, comparando con la metodología del ver, juzgar, actuar, la prevención en la iglesia peruana está en la etapa de ver, pero vemos con un ojo y no miramos con los dos. ¿Qué podemos hacer los laicos para no caer en la prevención cosmética que puede caer en la iglesia del Perú? ¿Qué podemos hacer para no caer en el cumplimiento, sino ser proactivos en el tema de la prevención? Yo pienso, por ejemplo, el tema de poder abordar la prevención también. Regreso a la idea. En algún momento yo siento que la iglesia se quedará sola en el tema de la prevención del abuso. Hoy está siendo señalada justamente porque éticamente, como lo mencioné, no es correcto que dentro de una institución que proclama el evangelio como parte de su centro, esté realizando, haya permitido este tipo de acciones abusivas. Pero creo que es probable que en un futuro esto que hoy se ve con esta esfera de delito, posteriormente la sociedad pueda comenzar a permitirlo. Es decir, que se permitan las relaciones entre adultos con niños y que en este momento que hoy la iglesia está siendo evidenciada, señalada, el día de mañana se quede sola la lucha que puede estar llevando la iglesia. ¿Qué cosa pienso que debería hacer también cualquier persona creyente o no creyente incluso? Pienso que la cuestión de trabajar los abusos, nos vamos dando cuenta que lamentablemente el porcentaje más alto se da en nuestros hogares. Es decir, el abuso intrafamiliar estamos oscilando entre el 75 al 80%, donde los abusos se dan en el ambiente familiar. Abusos que se van generando por parte de los padres de familia, por los hermanos, los primos, familiares más cercanos. Y nos vamos dando cuenta hasta qué punto los laicos también necesitan promover e impulsar la prevención en estos alcances, es decir, comenzar a trabajar la prevención desde nuestros ambientes familiares donde vivimos, comenzar a trabajar el buen trato como parte de esta estrategia espiritual misma, como principio del evangelio que se manifiesta en nuestros buenos gestos que trabajamos en nuestro hogar, en nuestra familia. De otra manera, podemos generar estas decisiones que nos han caracterizado frecuentemente a veces a los creyentes,
porque podemos manejar un discurso al interno del templo y otro discurso al externo del templo. Entonces, como esta invitación también para que todo el ambiente en el cual estamos involucrados podamos establecer también esta sensibilidad, esta dinámica que llegan a proponer en el ver, juzgar y actuar. Ojalá que las familias comenzaran también a ver que los abusos son parte también de muchas veces dinámicas, algunas veces secretos familiares, que fueron abusos generacionales que nunca se tocaron, que nunca se hablaron y que han permanecido por generaciones quizás en algunos núcleos familiares. Pido disculpas, hay mucho ruido por la lluvia, o se está escuchando bien, Dafne. Se escucha todo bien, Daniel, gracias. Kevin, nos pregunta Cristian Jauregui, la formación humana es importante para los sacerdotes y las religiosas, y también es importante la formación humana, inteligencia emocional, afectividad, habilidades blandas en los laicos y agentes pastorales. Antes de ser un buen sacerdote o religiosa o un buen laico o laica, debemos ser buenas personas, buenos seres humanos. ¿Cree usted que en la catequesis o en la formación de laicos en el Perú se está tomando en cuenta la formación humana en la dimensión que se requiere? Gracias, Cristian. Y creo que estamos aprendiendo. ¿Qué significa, por ejemplo, Davis Pastores Bobis tiene diferentes niveles de la formación sacerdotal? Primer nivel es la formación humana, pero debe ser, yo creo que un esfuerzo, como lo que Daniel estuvo diciendo, trabajando con familias. Debemos pensar que tenemos un pueblo muy sufrido y la pobreza no es solamente económica. Y la pobreza económica inflige y deja tantas familias sin comunicación, sin estabilidad. Entonces, el trabajo de la iglesia, si vamos a tener un cuidado a la persona, a la familia, tiene que incluir también una formación humana. ¿Por qué parroquias no tienen más cursos o colegios como tratan de hacer de comunicación en la familia? A veces lamentamos y decimos, hoy no hay comunicación en la familia, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos para crear ambientes donde hay la pedagogía, donde hay la experiencia que desarrolla estas habilidades? Un niño nunca va a hablar que alguien me ha tocado inapropiadamente si la familia no tiene primero una confianza y comunicación. Y no hay prevención si todos no sean capaces de cuidarse sanamente unos a otros. Entonces, la iglesia es instrumento adentro de nuestra sociedad. Sanamos a nosotros para también, ojalá, que la iglesia sea este instrumento de paz y unión. Este significa un trabajo interior en la formación, pero en cada parroquia, en una iglesia que no es de, lo siento, sacerdotes y religiosos, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Este chip tampoco hemos logrado tener. Entonces, ¿cómo crear una iglesia donde todos somos dueños, participantes de la iglesia? Y esto incluye la formación humana y espiritual. Va de mano. Gracias, Kevin. Daniel, Cecilia nos dice que está de acuerdo con que es muy cierto todo lo que dices y que es probable que estemos practicando una prevención de la estética. Nos pregunta cómo revertir todo esto desde la iglesia cuando estamos en un mundo que está un poco trastornado. ¿Cuáles serían los primeros pasos que se pudieran dar desde la vida religiosa y laical? Pienso que siendo conscientes ya de que en realidad podemos involucrarnos en esta prevención cosmética o estar envueltos en la misma, nos puede ayudar también para dar soluciones a la misma. Entonces, pienso que algo que puede revertir y puede ayudarnos mucho es manejar el principio de unidad. A mí me ha llamado mucho, lo digo personalmente,
me ha llamado mucho la atención que en el Perú, de tiempo atrás, estoy hablando de 1 año, máximo 2 años atrás, ha comenzado como estos distintos esfuerzos que se están llevando a cabo desde distintos enfoques. La conferencia episcopal por un lado, la conferencia de religiosos por otro lado, la institución, por ejemplo, como este nuevo instituto por otro lado. Es decir, que son esfuerzos que en el país concreto hablan de alcances que buscan tener justamente esfuerzos que puedan clarificar y que puedan aterrizar acciones concretas. Pienso que generar ambientes, climas de unidad puede favorecer aún más para establecer entre nosotros un frente común. ¿Cómo se puede revertir esto? Pienso que haciendo un frente común. Podemos tener distintos alcances cada quien, algunos tienen alcances académicos, otros tienen alcances pastorales, otros tienen alcances jerárquicos, cada quien tiene distintos alcances o incluso enfoques, pero creo que mientras manejemos el principio como un principio vector, la motivación que en nuestras distintas instancias va generando estos esfuerzos, nos van a ayudar también a trabajar en conjunto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en una formación que hicimos recientemente, donde se vieron involucrados más de 25 personas de distintas diócesis del Perú, todas del Perú, que fueron enviadas por los distintos obispos del Perú para poder empezar a trabajar el tema de la prevención en cada una de las diócesis. Creo que hay muchas personas de buena voluntad dispuestas a trabajar en el tema. Es decir, yo creo que en la iglesia habemos gente más dispuesta a darle frente al abuso que a trabajar para mantener el abuso, ¿no? Es más la población dispuesta a trabajar para combatir estas dinámicas abusivas. Y pienso que un esfuerzo necesario e importante es justamente ver distintos puntos de conexión, porque que ha habido esfuerzos y que ha habido conexiones, lo hablo por el Perú y lo hablo como mexicano, es decir, con una perspectiva ajena al interior de su país, pero solamente hablo de aquello que al día de hoy conozco, ¿no? Gracias, Daniel. Sí, puedo añadir también, en algunos países que han sufrido el escándalo de abuso, tuvieron que responder. Los Estados Unidos en 2000 fue sacudido por este escándalo y después empezó un proceso. Pero en el proceso, cada persona que es agente pastoral, sea sacerdote, religiosa, laico comprometido o un catequista, tiene que participar en cursos de sensibilización, concientización y hasta saber cuáles son conductas apropiadas y no apropiadas y qué significa y cómo denunciar. Esta información básica ya está en cada parroquia y lo increíble es que ha bajado increíblemente la tasa de abusos. Los casos que salen son de la historia con pocas excepciones de lo que se ocurre en el presente. Tenemos que asumir como una comunidad de fe y una iglesia en el Perú, que es el trabajo y tarea de todos. Gracias. Les decía que ustedes han tocado el tema de la necesidad de una formación humana que integre todos los aspectos de mi vida y mi persona, el tema de la sexualidad en el que profundizó Kevin, que integre el tema de la prevención, el tema de las relaciones con los otros, con el que trabajó, que mencionó Daniel. Y nos hacen una pregunta que creo que es bastante compleja, espero que podamos apuntar algunas cosas sobre ella. ¿Cómo hacer para tener formadores idóneos para este tipo de formación? Porque estamos efectivamente hablando de perfiles muy exigentes, de personas muy saludables, formadas, integradas, pero eso supone formadores idóneos. ¿Cómo logramos, cómo conseguimos formadores idóneos? No sé quién quiere de los dos empezar.
Yo quiero solamente agregar que parte de una plataforma necesaria y elemental de la prevención es justamente la formación. Y dentro de la formación, la formación a los formadores es un núcleo sumamente importante porque tanto la rendición de cuentas como la deontología misma resultan importantísimas para saber cómo podemos tener esta mayor apertura para la formación de las formadoras y de los formadores actualmente. Pareciera que las dinámicas abusivas que se permitieron dentro de las comunidades mismas fueron justamente, si no encubiertas, al menos permitidas por una considerable población de formadores donde este tipo de delitos se cometían. Es ahí como nos vamos dando cuenta que la necesaria información y formación, así como lo mencionaba Kevin, en esta formación que emerge, por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de las comunidades parroquiales, dentro de las comunidades pastorales, pues también van siendo necesarias en las comunidades religiosas también. Y dentro de esto, la necesaria formación a los formadores para visualizar qué tipo de alcance y qué tipo de dinámicas se van generando en aquellas personas que les encomendamos un servicio tan delicado en la iglesia. Particularmente hemos dado por sentado que una persona que tenga cualquier tipo de estudio es apta para la formación. Y nos vamos dando cuenta que no, lamentablemente, o indudablemente, mejor dicho, es importante que una persona esté dispuesta a sentirse acompañado y por lo tanto sea capaz de poder acompañar a los otros como fruto de un acompañamiento propio, ¿no? De otra manera, podrá jugar la persona a lo que nos hemos encontrado en algunos países, el formador policía que anda viendo dónde ella o él hacen una cuestión que de pronto puede evidenciar como algo negativo. Por eso pienso que esto ha sido un tema nuclear, la formación de los formadores y más aún la formación en la prevención para los formadores, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Creo que en el Perú tenemos una experiencia del programa de formadores en CONFER que ha tenido mucho éxito. Y ha sido un programa normalmente de un año. Por muchas razones, incluyendo la pandemia, ya no ha tenido suficientes inscritos. María Inés de CONFER con Raúl Paramachi y otros están reformulando un programa hasta distancia para formar formadores. Tenemos que tomar en cuenta la formación de formadores, porque muchas veces personas están terminando su propia formación demasiado joven. Y como Daniel ha dicho, uno puede ser un buen teólogo, pero no sabe nada de desarrollo humano. Puede leer mucho de espiritualidad, pero no ha tenido cursos o la experiencia de cómo dialogar, cómo usar empatía, cómo responder al otro, cómo confrontar, cómo animar, cuáles son las cosas sencillas de psicología de desarrollo. ¿Qué estoy encontrando en la persona? Y esto es muy importante porque en el Perú, la mayoría de las personas que entran en la vida religiosa viene de sectores donde hay mucho sufrimiento. Y entonces muchas personas terminan encontrando, soy formadora espiritual o formador espiritual o soy psicólogo. Un poco de los dos. Por esta razón, selección es tan importante y la formación de formadores y formadores es clave. Recordando que la formación es adentro de una comunidad. Los jóvenes no son sonsos. Si ellos saben, mire, yo tengo que decir sí, 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 en la formación después hago lo que me dé la gana. O el padre fulano o la madre fulana hace estas cosas. Entonces, ¿por qué debo cambiarme? Tiene que ser de todos. Es una conversión continua.
Entonces, este es muy importante y los formadores y formadoras tienen un rol tan especial y es difícil. Y hay pocos a veces que quieren ser formadores o formadoras. Entonces, es una tarea, es un trabajo de acompañamiento facilitando el crecimiento del otro. No es clonación. Y es constantemente un desafío de decir, ¿cómo puedo apoyar, estimular, guiar que esta nueva generación va a ser líderes de la iglesia mañana? Este es el desafío, pero es un compromiso de cada comunidad a formar formadores. Gracias. Tenemos bastantes preguntas todavía, creo que no llegamos a responder todas. ¿Por qué la jerarquía eclesial, sabiendo que uno de sus miembros ha causado abusos, lo trasladan a otra parroquia o país? ¿Qué papel deberíamos desempeñar los laicos ante estas eventualidades? ¿Los abusos cometidos por sacerdotes tendrán un impacto, serán el camino para que se cambie el tema del celibato sacerdotal y quede como opcional? ¿Eso influiría o aseguraría que sea la vía para poner un alto al tema del abuso? Creo que un poco de eso hablaron anteriormente, pero no sé si quieren añadir algo más, sobre todo el tema de esta conducta de cambiar de parroquias y qué hacer los laicos cuando observan esto, ¿no? Ha sido la táctica en el pasado, en parte por ignorancia, y no estuvo entendido la dimensión psicológica de abuso y la repetición. Y entonces muchas veces fue visto como una falla moral. Padre, ir a confesión, te mando a 1 mes, 2 meses de retiro, y el tipo regresa diciendo nunca más, nunca más. Y en el Perú yo he tenido o he escuchado de casos donde el abuso se ocurrió en una obra en la ciudad. Mandamos a este hombre a la misión a la selva. ¡Ay! Lo peor que puede pasar. Ha pasado. Y entonces por esta razón tenemos el motu propio que dice no puede mandar un abusador a otra parroquia ni una obra donde hay menores de edad. Debemos empezar a también pensar en personas que han hecho el abuso de conciencia o personas vulnerables. Es muy difícil a definir legalmente según la ley canónica. Pero alguien que tiene una tendencia de seducir, abusar emocionalmente, físicamente, la iglesia tiene que tomar responsabilidad. Tenemos que tener la misma ética que cualquier otro grupo profesional, comenzando con no hacer daño. Y los que hacen daño pierden el derecho a seguir trabajando. No permitimos que un profesor o profesora que está evidentemente con pruebas abusando a niños o niñas o adolescentes esté permitido a seguir, ¿no? Pero en la iglesia ha pasado. Por suerte, por fin, tenemos las leyes, por lo menos con menores, de tolerancia cero, o decir, tiene que terminar. Daniel, ¿quisieras agregar algo? Solamente mencionar, y coincido totalmente con Kevin, el tema donde esta antigua práctica y que lamentablemente para algunas diócesis o lugares no llega a ser tan antigua, sino que sigue todavía realizándose, lamentablemente por tema de encubrimiento. Efectivamente señalaba la negación que podemos manejar, los niveles de negación que podemos manejar en la iglesia. Lo he tratado como alucinación negativa en alguna ocasión. La alucinación es todo aquello que altera los sentidos, y cuando decimos negativo, es decir, una alucinación es escuchar, mirar, sentir cosas que no son reales, pero cuando decimos negativo significa que aquello que es tan evidente para otros, quizás es como el intento de ocultar algo que resulta claro y evidente.
La alucinación negativa sería como estos esfuerzos que la Iglesia lamentablemente intentaba realizar para ocultar hechos que eran evidentes para todos. Entonces, pensaba, por ejemplo, que con el traslado de un clérigo transgresor de una parroquia a otra, harían, por ejemplo, de este clérigo transgresivo una seta piadoso, mandándolo a las geografías marginadas de las diócesis o comunidades. La alucinación negativa también se presentaba en las congregaciones que llamaban santo a aquel que abusaba sexualmente de ellos. Basta pensar en las fundadoras y fundadores que están ahorita señalados justamente por los abusos que cometieron contra los miembros de las mismas comunidades religiosas. La alucinación negativa era justamente eso, como ese esfuerzo por intentar ocultar aquello que era totalmente real, ¿no? Y puede ser justamente como una práctica que podemos ver que puede estar ocurriendo aún en algunas realidades, lamentablemente, de nuestra iglesia todavía hoy. Muchísimas gracias. Tenemos como un banco de preguntas más, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Disculpen que no hayamos podido contestar a todas las preguntas. Solamente dos cosas para terminar. Una, agradecerles nuevamente a Daniel y a Kevin. Creo que este ha sido un espacio muy enriquecedor para todos y todas, que nos ha hecho pensar. Allí están aplaudiendo en silencio. Hago el ruidito yo. Muchos aplausos para Kevin y Daniel. Ha sido muy, muy enriquecedor para nosotros. Nos ha dejado preguntas, acciones para llevar a cabo, temas que tenemos que trabajar. Y creo que la cantidad de gente que tenemos ahora, la cantidad de participantes que tenemos ahora en este webinar, nos habla del interés que hay en el país por empezar por continuar enfrentando este problema y erradicarlo. Muchísimas, muchísimas gracias, Kevin y Daniel, y espero que puedan acompañarnos más adelante en otro espacio similar.